Hola, soy Florencia Sosa y esto es Diálogos con productores y productoras musicales, un podcast producido por industriamusicalargentina.com. En este segundo episodio, dialogamos con Natalia Perelman, productora musical argentina y pionera entre las mujeres dedicadas a la grabación y mezcla de música en estudio. Natalia cuenta con más de 20 años de trabajo en el rubro, es fundadora de la Red Multisonora y actualmente se desempeña como directora del Centro de Investigación en Audio y Música, ubicado en el predio de Tecnópolis. Para conocer sobre su experiencia en la industria musical, te invito a escuchar esta entrevista. Bueno, me vi varias entrevistas. Ayer vi las dos partes de la entrevista que te hizo Tweety. Y Tweety, digo yo, eso era un amigo de ella, ¿viste? Pero todo el mundo le dice Tweety. Está bien. Bueno, me parece un gran apodo. Y dentro de eso saqué un montón de cosas. Creo que algo común que logré identificar un poco es como que en tus inicios siento que vos te armaste sola una oportunidad. Uh-huh. ¿Querés contarme cómo fueron esos inicios? Bueno, tengo bien clarito cómo fue una parte para poder entrar a trabajar, que fue de casi un año, desde casi todo el 99 y gran parte del 2000, o sea, el año 2000, estuve recorriendo los estudios más grandes de Capital Federal, que en ese momento eran principalmente Panda, El Pie, Ion, bueno, y hay un par más que no existen, golpeando las puertas, tirando el currículum, porque no había ni siquiera, te mando un email, era todo analógico de verdad, ahora carta, ¿no? Papel, sobre, te paso. Y bueno, mucha insistencia y tratar de hablar con la gente que trabajaba en los estudios, a ver si me podían conseguir la posibilidad de una pasantía, o sea, de poder empezar a trabajar gratis como lo hacía todo el mundo en ese momento. Y no, digamos, no, estaba muy cerrado. Bueno, te hablamos, te llamamos, estate atenta. Bueno. ¿Te decían que no de entrada o te decían, bueno, hay una posibilidad? No, ni siquiera me abrían la puerta, digamos, o sea, ni siquiera me hacían pasar. O sea, no había posibilidad. Pero yo estaba acostumbrada a ese tipo de situación y insistía igual. El que era mi novio en ese momento, que después fue el papá de mi hija, trabajaba ya como asistente en uno de esos estudios en Panda y bueno, tampoco era fácil, o sea, él insistía al dueño a ver si podía yo entrar a trabajar y no había caso, hasta que un día alguno de los asistentes por alguna razón se enfermó, falló alguna sesión que ya no recuerdo cuál era, pero que seguramente era importante y se necesitaba más de un asistente. Y le dijo, bueno, decile a tu novia si quiere venir que venga, ¿no? O sea, casi un año de insistencia, ¿no? De ver si alguien me daba la oportunidad de empezar a trabajar gratis. Y bueno, fui, o sea, desesperada, o sea, sí, era... Y a partir de ahí, bueno, con mucha dificultad igual, quedé. O sea, me dijo, bueno, la siguiente sesión me llamó otra vez y a lo largo de 6-7 meses trabajé gratis. Y me comí vivo el estudio, es decir, me quedaba después de hora, me estudié todo lo que tenía que estudiarme de los aparatos, de las pacheras, del programa, me leía todos los manuales. ¿Cuánto era después de hora? Las sesiones en ese momento eran interminables, a veces eran de 12 horas, 10 horas, 12 horas, y yo me quedaba después de eso, o iba antes. O sea, en ese tiempo vivías casi adentro del estudio. Exactamente, era eso, digamos, me dedicaba a eso. Eres casi un apostolado, en ese momento lo era así. Si vos querías dedicarte a eso, tenías que dejar todo para poder hacerlo. Y de hecho, si de repente te llamaban a una sesión, o sea, obviamente que estando por ahí o no cobrando, o cobrando en negro, si vos llegabas a decir, osabas decir que no a una sesión que te llamaban, que te necesitaban, ya no te llamaban más.
Entonces estamos hablando de realmente es un apostolado, algo que dejabas todo para poder hacerlo. Pero realmente me había dado cuenta de que eso era lo que quería hacer. Porque, bueno, alguien me mostró ese camino. Yo era música antes de eso. Y venía como también sosteniendo una carrera de solista, digamos, pagándole a los músicos que me acompañaban, a la sala de ensayo, buscando las fechas, haciendo absolutamente, autoproduciéndome. Y también se me hacía un poco duro eso. Entonces quería de alguna manera regularizar mi situación laboral con la música, y me pareció que eso, de estando del otro lado, me lo iba a permitir, y además que, bueno, disfrutaba mucho. Una de las cosas que yo más disfruto en la vida es escuchar música, y eso me lo iba a permitir. Estar sentada en el control, escuchando música. ¿Es lo que más te gusta de tu profesión, digamos? Y en ese momento seguro. Yo creo que las cosas van cambiando. Hay momentos en donde me gusta más eso, hay momentos en donde me gusta más producir. Ahora volví a la música, por ejemplo, a la interpretación, ¿no? Ahora volví, me había quedado eso congelado durante tantos años y volví ahora a tener proyectos musicales, después de mucho tiempo de no dedicarme, ¿no? a tocar. Y estoy contentísima. En este momento te digo que creo que prefiero eso a estar sentada escuchando, pero sí. Para mí es uno de los goces mayores que tengo en la vida, es el de escuchar música. Una de las cosas que saqué de estas entrevistas que vi en YouTube y que leí también es esto de que decías que hace muy poquito tiempo te considerás productora musical. Sí. Eso me llamaba la atención. ¿A qué se debe? Bueno, de esa entrevista igual ya van 3 años, ¿no? Creo que aproximadamente. Y yo ahí ya tendría unos 3 años más o menos, 3, 4 años, así que bueno. Yo creo que está en la legitimación de lo que uno hace. Yo ya lo venía haciendo, digamos, el tema de producir, el tema de encerrarme con una banda en un estudio de grabación y que no hubiera un productor o productora musical asignado o asignada, y yo ir dirigiendo la sesión, ¿no? Tomando decisiones. Bueno, no, esto lo hacemos de vuelta, esto quedó fabuloso y se repetirá. Acá mataría que en vez de un solo de guitarra haya un solo de saxo. No sé, ese tipo de decisiones estéticas vinculadas al sonido y a los arreglos musicales también. Que son parte del trabajo de productor, digamos. Que son parte del trabajo de productor, pero lo que sucede muchas veces en producciones independientes, pequeñas, es que a veces no hay. Hoy en día está muy de moda el productor o la productora, pero es una figura que existe hace relativamente poco en la música. O que se empezó a denominar así, porque antes el que era productor o productora era más bien el arreglador de los temas, ¿no? Claro. Quien arreglaba los temas. George Martin, por ejemplo, también, ¿no? O sea, también tenía algo que decir respecto a la grabación, pero sobre todo él trabajaba más la cuestión de los arreglos vocales, de los arreglos musicales, estoy hablando en los Beatles, ¿no? Y es una figura que empezó, digamos, que no es que está desde el inicio de los tiempos de la música pop y rock, qué sé yo, se fue como construyendo de a poco. Y sobre todo también acá en Argentina. ¿Por una necesidad crees que surgió o...? Yo creo que le hace bien, es un ordenamiento de lo que sucede en el estudio de grabación, ¿no? Como que tener esos roles así asignados ordena, ojo que a veces se pueden tener más de un rol. Y eso es lo que yo me di cuenta de lo que estaba haciendo en el estudio, ¿no? Que estaba al mando de las decisiones técnicas, ¿no? Pero también me encontraba diciendo, esto está bien, esto está mal, esto está buenísimo, o dándole valor a los músicos o a los artistas para que pudieran sacar de sí lo mejor en esa sesión. Esos son roles de productor y de productora. Ahí fue cuando me di cuenta, estoy haciendo esto, ¿cómo es que no veo que hay un montón de gente que se autodenomina de esa forma, digamos, y yo que lo vengo haciendo hace añares? Dije, bueno, ok.
creo que este es uno de los servicios también que puedo ofrecer, porque lo fui aprendiendo de oficio, lo fui aprendiendo mientras lo hacía, ¿no? La situación me fue llevando a eso. No es que estudié para ser productora, como hay carreras de producción, ¿no? Sino que, como todo lo que hice en realidad en el estudio, lo aprendí haciéndolo, o sea, fue como en forma autodidacta. Autodidacta y no tanto, porque también te enseña la circunstancia, los otros. Yo siempre digo que no hay mejor escuela que el otro. Entonces eso, la figura de productor me parece que en general es beneficiosa, digamos, que ordena un poco la situación y optimiza los tiempos. Es una figura en la que también se deposita mucha confianza en un momento en el que hay mucho nerviosismo, hay mucha exposición, y entonces esa figura de productor o productora ayuda a que la experiencia sea lo más agradable posible en el estudio. Pienso dos cosas. Por un lado, está buenísimo que sea una figura que esté en auge ahora, porque también eso permite que se reconozca un tipo de trabajo y hace que, según entiendo, vayan mejorando quizás esas condiciones laborales para todos, porque además lo que entiendo que sucede es que, bueno, un poco como compartís vos, esta figura de productor viene con un antecedente en la música, que quizás, no sé, un guitarrista o un tecladista o alguna persona que toca algún instrumento o alguien que está, bueno, ahora hay muchas carreras, entonces te podés formar quizás como más desde una perspectiva más técnica. Pero pensaba en esto, digo, ¿por qué me cuesta tanto hoy encontrar productoras mujeres? Y la pregunta es, ¿conocés productoras? Por supuesto, por supuesto. ¿Y dónde están? ¿O por qué no? Hay que buscarlas un poquito más, porque justamente es lo que la historia de todas nosotras, no tenemos la misma visibilización y las mismas oportunidades, entonces quedamos relegadas en las elecciones a los trabajos, en las oportunidades que se brindan, entonces hay que hacer todavía como lo mismo que la ley de cupo. Y puede resultar un poco antipática la ley de cupo, ¿no? O sea, para las mujeres, para que se ocupen al menos el 30%, ¿no? de los escenarios con mujeres u otras identidades que no sean varones cis. Y ese tipo de ley no cae muy simpática, pero hay que, hasta que la cosa se equipare, hasta que no sea necesario porque, digamos, estén ocupando lugares de más exposición y sean más fáciles de encontrar mujeres y no se juegue tanto con el favoritismo de quienes están arriba en posiciones de toma de elección. Creo que es importante empujar a que ese tipo de medidas se cumplan, ¿no? Y también, bueno, yo decía, estaría buenísimo que la ley de cupo también se empiece a cumplir debajo de los escenarios. Eso ayudaría muchísimo, ¿no? A las técnicas, a las stage, a las iluminadoras, o sea, a las que hacen PA, monitores. Bueno, y lo mismo en los estudios. Hay pocas mujeres, pero hay. No, pensaba en esto. Muchas. Que de alguna forma sos una pionera. Justamente dentro de estas entrevistas, una de las cosas que escuché es que muchas de las chicas son estudiantes todavía y que eso da como cierta perspectiva de esperanza, de futuro, que yo creo que de todas formas en los últimos festivales se está notando un poco más, que hay como mucha más presencia de mujeres en todos los, digo, arriba del escenario, abajo, detrás, en distintos roles. Eso es un avance muy significativo y yo noto que quizás desde afuera, con esta irrupción del Ni Una Menos a partir de 2015, bueno, uno de los trabajos que había hecho, empecé a identificar que muchas de las redes de mujeres a nivel federal, digo, en cada una de las provincias, surge a partir de ese primer grito de Ni Una Menos, donde también se empiezan a encontrar las músicas en la calle. Sí.
¿Cómo pudiste encontrarte en la calle con alguna? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue bastante después, en realidad. Creo que ahí, en el 2015, yo estaba trabajando como técnica acá mismo en el CIAM. Y lo primero que me sucedió ahí fue encontrarme con una compañera que estaba trabajando ya, que hacía un mes antes que yo, que la habían contratado, una técnica que tenía la misma cantidad de años de experiencia que yo. En ese momento de 2015, 15 años de experiencia, y que no nos conocíamos. O sea, nunca se habían cruzado. ¿Ves lo que te digo? O sea, sí. 15 años trabajando en otro de los estudios más grandes, que no existe más ahora, que es Cosentino, que se grababa principalmente tango y música académica. Y vos fijate el nivel de invisibilización que teníamos y de incomunicación. Yo no me entero, o sea, claro. No sale, nadie me la nombra, nadie la recomienda, nadie... ¿Cuándo la conoce? El nivel de Fabi, claro. Una mujer talentosísima. Bueno, 15 años trabajando y yo no me había enterado, ninguno de mis compañeros me había mencionado. Eso es raro, ¿no? Porque es raro, ni siquiera, ¿no? En una charla, así, no sé, comiendo o compartiendo algo. Bueno, yo estaba, digamos, tantas horas adentro de un estudio, digo, para hablar. ¿Vos viste? Y ella tampoco había escuchado de mí. Entonces, ahí fue cuando fue un alertón tremendo de qué está pasando. Ahí empecé a abrir los ojos, recién ahí. Primero, o sea, porque también me creía, yo lo digo en todas las entrevistas, que era la única mujer, ¿no? Y empecé a encontrarme de a poco con todas. Y lo mismo pasa con las productoras, no hay poquitas, o sea, estamos súper invisibilizadas, no nos llaman para trabajos grandes, estamos todas trabajando, todas, sí. Pero todavía no nos toca nada que tenga mucho cartel y luminaria, no sé bien por qué, porque no nos recomiendan o porque, bueno, no tenemos todavía las mismas oportunidades, los mismos... la gente, muchas veces la gente que toma, como dije antes, la gente que toma decisiones, que está arriba, la mayoría de las veces son hombres. Y llaman a hombres porque se sienten, porque ya vienen trabajando, claro. Les resulta más cómodo. Como sucede en otros rubros también, claro, ¿no? Entonces hay que romper eso, que es en lo que estamos todavía. Estamos todavía ahí rompiendo. Entonces vos me decís, el 2015 fue como el despertar. Mi despertar también, no salí todavía ahí a la calle, digamos, yo todavía estaba muy tomada por la cuestión, ahí empecé a tomar conciencia de la inequidad en términos laborales, ¿no? Esto que estaba pasando. Esa inequidad se ve reflejada como en salarios que no son iguales al de tu compañero por el mismo puesto, en cantidad de horas, en exigencias. En todo, en acosos, claro. En los trabajos, que no, en ese momento ni siquiera se podían decir, en diferencias de salario, en diferencias de oportunidades, también es lo que te digo, no te convocan para todo, te convocan para algunas cositas, digamos que muchísima inequidad, y todavía hoy día se sigue sosteniendo. Vos lo estás diciendo, ¿cuántas mujeres ves que estén produciendo a nivel... artistas grandes, artistas, digamos, que tienen, y ¿por qué? Ya sea porque los de las compañías o los mismos artistas, o digamos, cuando estás en un lugar, cuesta bajar y decir, che, a ver si hay alguna mujer que esté trabajando en esto y que realmente pueda integrar a mi equipo de trabajo. Pero bueno, al mismo tiempo me pasa ahí alguna cuestión medio ética, ¿no? Que digo, nadie puede obligar a nadie a trabajar con otra persona, ¿no? Es decir, pero no es que digo, che, tenés que trabajar con una mujer, no es eso. Pero sí, digo, a nivel general, debería suceder algo, sí debería suceder algo. Bueno, creo que una de las herramientas más importantes en ese sentido es la visibilización de las que estamos trabajando, no solamente para que nos empiecen a convocar a trabajos que tienen más relevancia, sino también para abrir un poco el camino y mostrarle a las que están empezando que es posible, mostrarles que no se van a quedar siendo estudiantes toda la vida, ¿no? Que hay posibilidad
de desarrollo y además de alcanzar lugares que están buenos, no siempre sirviendo café o siendo asistentes o bueno. Entonces hay un camino ya recorrido por unas cuantas que creo que merece ser visibilizado, es importantísimo. Hay algo que me interesa puntualmente preguntarte respecto a esto y es, entiendo que sos mamá. Sí. ¿Y pudiste trabajar en ese tiempo? No, en un momento que no, me tuve que retirar. ¿Y cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después pudiste volver? O sea, ¿cuánto tiempo fue? Ponele, cuando nació mi hija, ahí al poquito tiempo en realidad me fui afuera, me fui a Londres. Y, o sea que había surgido una posibilidad de trabajo, me fui ahí, habré estado como un año más o menos, que bueno, no me sentía a gusto sobre todo para criar a mi hija en una situación tan lejana de la familia y de los amigos, y entonces decidí volver. Y aproximadamente desde sus 4 años, no, a ver, 3 años, aproximadamente unos 4 años de su primera infancia tuve que dejar de trabajar porque coincidió con que me había separado. Entonces me tocó hacerme cargo, digamos, o sea, de esa crianza más íntima, ¿no? Que es la de buscarla por el jardín, bueno, a las 8 de la noche estar dándole de comer, ponerla a dormir, todas esas cositas de la vida cotidiana que implican un tiempo, dedicación. Un tiempo que no es compatible con el tiempo de estudio. El tiempo de estudio, si bien ya en ese momento ya había empezado a cambiar un poco, tal vez no eran tan largas las sesiones, pero bueno, no son compatibles. Si no tenés una red de apoyo, o ya sea un matrimonio, o un grupo de amigas, o mamá, o papá, digamos, quien puede. Bueno, yo en ese momento de mi vida no tenía a nadie que me prestara ese apoyo. Y tardé un tiempito hasta poder conseguir una señora que me diera una mano y recién ahí pude volver. Pero bueno, también si no conoces a nadie, dejar a tu hija con alguien que no conoces, eso lleva mucho tiempo. O sea, no es que es así nomás. Claro. Y me llevó un par de años poder armar eso. Así que ahí tuve que suspender seguí trabajando, por supuesto, pero no en el estudio, que son por ahí 8 o 10 horas de corrido, donde nadie puede ir a buscarla, llevarla, eso no pude. Entonces me busqué un trabajo que fuera un poco más compatible con esa situación. ¿Estaba relacionada a la música ese trabajo? Absolutamente no. Claro. Yo soy traductora de inglés y entonces busqué un trabajo de docente en escuelas primarias, secundarias, o también particular. Entonces tenía un par de horas a la mañana y entonces eso me permitía sacarla a la nena del jardín, después darle de comer, volverla a llevar y tenía 2 horas en la tarde. O sea, iba ajustando las horas de maternar respecto a mi trabajo, y la docencia permite bastante eso. Entonces, bueno, me volqué a eso. Yo ya había sido docente muchos años antes también, digamos que la docencia no me era desconocida, pero sí, bueno, fue un parate muy importante, muy grosso en mi carrera musical, que luego me dio un miedo tremendo de no poder volver a estar a la altura de todo lo que había pasado en esos 3 años y medio, 4. Me daba miedo todos los avances tecnológicos, digamos, la falta de práctica y todo eso, y además de irse del medio y que ya, claro, la gente dice, no, pero no está trabajando más, y bueno, me tomó también un tiempo. Como retirada directamente? Claro. O sea, sos mamá, ya está. Dejaste y dicen como, bueno, ya está. Natalia, no vuelves, digamos. Exactamente, si no
pudiste más o menos mantener eso, como sí pueden algunas otras mujeres que están dedicadas a la música, pero que tienen un soporte grande familiar, que vos las ves que van con los nenes de gira y qué sé yo, claro, o sea, o tienen alguien que pueden pagar y que, digamos, va sosteniendo eso, o una pareja muy sólida también que toma el 50% o más a veces de la responsabilidad, pero cuando la cosa se desequilibra... Como lo es generalmente, ¿no? O sea, hay un desequilibrio. Que la mayoría de los casos es así. Claro. Vos sos la mamá, búscate un trabajo, ¿no? Que te permita criar a tu hija y estar como, ¿no? Eso era un poco lo que se me dijo en ese momento. Eso era lo que me correspondía a mí. Y bueno, lo hice. ¿Y estos cambios tecnológicos te pudiste adentrar? Enseguida. Era más un miedo interno, digamos, porque no es que era empezar de cero, que también hubiera sido posible, ¿no? Pero digo, yo ya tenía en ese momento 10 años de carrera o más, entonces no era que era algo completamente ajeno. Me llevó un par de meses, aprendí que eran las cosas que habían cambiado, y lo que necesitaba era alguien que me diera valor. Y me apareció en la vida un maestro que me dijo: ¿qué estás haciendo? Dale, ponete ya, vos no estás para enseñar, no inglés, estás para enseñar todo lo que aprendiste a lo largo de esos 10 años trabajando en la industria, ¿no? O sea, estás para enseñar grabación, mezcla, y me alentó muchísimo a que retomara todo eso. Y fue una rueda, como que empecé a dar clases y me empezaron a llamar para unos trabajos y bueno, otra vez se fue armando de una manera muy amorosa, y yo estoy sumamente agradecida con él. Así que me faltaba eso, me faltaba alguien que me diera la palmadita: dale, vos podés. Y pude, digamos, enseguida me empezaron a llamar de todos lados otra vez. ¿Cómo hiciste en la pandemia? Que todo, bueno, se cerró y también todo se virtualizó. Mira, ya para la pandemia yo ya hacía 5 años que tenía mi propio estudio. Porque bien, eso también, digamos, en ese momento que pasó, al muy poquito tiempo que te digo que este maestro me dijo: dale, vos podés volver a trabajar, vos podés armar tu vida profesional de vuelta. Enseguida alquilé un lugar con un socio en el que armé mi propio estudio. Y empecé a mezclar un montón y a grabar en otros más grandes. Grababa algunas cositas en el mío que era chiquitito, pero después grababa las producciones más grandes en estudios más importantes. Y trabajé 5 años muy bien, y cuando, me acuerdo ahí el 19 de marzo, ¿no? Cuando decían, bueno, che, nos metemos 15 días en las casas y después vemos qué pasaba, ¿no? Y a mí me agarró un miedo otra vez. Me acuerdo de ir a buscar la interfaz, los auriculares y algún par de cositas más para sobrevivir esos 15 días y poder terminar algunos trabajos. Y dije: Dios, ¿qué se viene? No sé, me agarró mucho miedo. Y me acuerdo de estar en el auto llorando. Digo: ay Dios, no sé si voy a poder, cómo voy a hacer para sobrevivir, si no voy a poder estar trabajando. Bueno, ¿cómo me equivocaba? Estalló de trabajo. Mira. O sea, desde ahí nomás, al mes ya me estaban llamando. ¿Por qué? Porque la mayoría se encerró en sus casas a grabar. Todo el mundo con el tiempo libre, ¿qué hizo? Música. Claro. Entonces me empezaron a llamar para mezclar, para masterizar y también para producir a distancia. Y produje 2 cosas de las cuales estoy orgullosísima en la pandemia. Y con toda la dificultad de la distancia y los idas y vueltas y audios por WhatsApp y pura videollamada. Y aún así salieron unos discos increíbles. Uno es IEA, de Laura Vázquez, que es un discazo que lo trabajamos a lo largo de casi todo el primer año de pandemia. Después lo fuimos a grabar a un estudio a Ford,
salió divino. Pero bueno, toda la preproducción, digamos... se hizo virtualmente. Sí, sí, los fui acompañando en todo ese proceso, digamos, de finalizar las canciones y de darles como toda una forma para el disco. Y después otro con una chica, una cordobesa que hace 20, ahora 20 y pico de años que vive en Mallorca, y que también me contactó a través de la red y trabajamos 3 temas que ella tenía una melodía muy, muy básica que me la cantaba por un mensajito de WhatsApp, que sin otras herramientas que eso, me la mandaba, digamos, yo hacía cosas y después me grababa la guitarra y metía las 2 cosas y en base a eso, bueno, nada, construimos algo que era, no puedes creer de dónde salió y a dónde terminó. Así que la pandemia... ¿Y en cuánto tiempo, cuánto te insumía eso? Porque viste que en la casa es como... Mucho más. Es como que se va el tiempo. Sí, mucho más, pero bueno, obviamente, porque te distraes y además, sumándole a todo esto, la cantidad de clases, daba una enormidad de clases para... bueno, fui docente muchos años de la EMC, que digamos que pasé a tener... La EMC es la Escuela de Música Contemporánea. Bueno, pasé de dar clases, obviamente, presenciales de un par de años y después pasé a dar virtual, después en la Universidad de La Plata, donde creé el contenido de una nueva materia, digamos, se creó en el 2021, surgió la carrera de sonido y grabación en La Plata y me convocaron para dar una materia, digamos, que no estaba armada. Me dijeron un título, inspirate. Y bueno, y ahí armé toda una materia y también, o sea, daba muchas clases, además de producir, ¿no? O sea, siempre me acompañó la docencia. Entonces, sí, tardé un montón, pero bueno, salieron cosas hermosas. Bueno, y me quedo pensando en esto de las herramientas tecnológicas o este miedo que tenías de cómo hago ahora, pasaron un par de años para adecuarme a estos cambios, pero vos llegaste a vivir... un tiempo donde todavía se usaba la cinta, ¿no? Sí. En los estudios. ¿Cómo viviste ese cambio? Mira, yo creo que a mi generación y un poquito los que me preceden también, como al haber vivido tantos cambios tecnológicos y tener que adecuarnos, yo creo que eso es buenísimo, a diferencia de quienes por ahí son nativos digitales, que también ven cambios, pero estamos dentro más o menos de la misma esfera. Yo te hablo de mundos que son como, que están años luz unos de otros, ¿viste? La cuestión de el salto que se produjo del uso de la cinta, la edición de la cinta, poder editar en una computadora es gigantesco. O sea, a nivel desproporcionado, ¿no? Lo que permite hacer una cosa con respecto a la otra. Entonces, nada, me siento dentro de todo... Al principio siempre puteo un poco, pero después enseguida me adapto a los cambios. Enseguida estoy muy acostumbrada a la evolución tecnológica. Entonces, el primer cambio lo viví muy naturalmente, ¿no? O sea, tampoco es que vi tanta edición de cinta. Yo ya estaba entrando a trabajar en un momento en el que ya estaba transicionando todo. O sea, se grababa en cinta, pero se editaba ya en la máquina, en Pro Tools y todo eso. Entonces, muy pocas ediciones se hacían en cinta. Fue como esa transición, se grababa casi todo lo que se grababa en cinta, pero no se editaba en cinta ya porque era enormemente notoria la ventaja de la edición digital por sobre la ventaja de la edición en cinta. Entonces, ¿había reacios? Como siempre, sí. También me ha tocado, por ejemplo, operar Pro Tools para un disco que, digamos, yo después mezclé, pero que no grabé. Grabó un legendario técnico que no terminaba de adecuarse a la grabación digital. Entonces, pero como se había decidido grabar en digital, él tomaba las decisiones más técnicas y yo estaba como operadora, ¿no? Así que sí. La mayoría de los técnicos, como te digo, creo, o sea, no es una cuestión de mi generación nada más, sino creo que también de la generación que me antecede, también ya se vieron. Yo pienso en mis viejos, ¿no? Que nada, que casi que no había tele cuando nacieron, ¿entendés? O sea, y mirá lo que hay ahora. Ellos también la vieron y todavía aún así lo sigo viendo a mi viejo que se adecúa a las nuevas cuestiones.
¿no? De eso, de pasar de un mundo sin televisión prácticamente. No es que no lo había televisión obviamente, pero por ejemplo acá en Argentina las cosas, y dependiendo de la clase social en la que vos te movés, en la cual nacés, los cambios llegan a veces décadas después. Claro, entonces el acceso, digamos, a la no sé, tecnología no es al igualitario. televisor solamente. Solamente en su el momento. televisor. Él iba a la casa de un amiguito que tenía una tele, entonces como algo muy especial. Bueno, eso digo, que creo que la generación que me antecede a mí también, todos nos vimos por ahí atravesados por los cambios tecnológicos gigantescos. Así que yo creo que, ojo, no sé qué va a pasar de acá en adelante, por ahí también, yo digo esto, no quiero minimizar lo que sucede con los nativos digitales, pero todavía nos estamos moviendo medio en un mismo medio de digitalización. Hay que ver qué pasa, qué es lo próximo, ¿no? Que tal vez también sea un salto muy grande y no lo esperamos. Hay como distintas posturas o dos fuertes posturas respecto al uso de la inteligencia artificial. Sí. Hay algunos que dicen, bueno, no, es una herramienta más, y hay otros que dicen, esta tecnología nos va a sacar el trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que van a pasar las dos cosas. Hay que ver en qué porcentaje. Seguramente se van a terminar un montón de trabajos. Puede ser hasta que incluso que sean aburridos. Yo te voy a ser sincera, hay cosas que a mí también me embolan, ¿no? De, por ejemplo, una edición digital, que se pierde muchísimo tiempo, acomodando las cosas en grilla. Y tal vez ese tipo de cosas que son mucho más automatizables y que no tienen que ver tanto con un criterio, puedan realizarse a través de la inteligencia artificial o de algunas herramientas que sean como similares. ¿Optimizaría tiempo ahí? Yo creo que sí. Ahora, vos me decís una mezcla que también ya está empezando a pasar. Y bueno, puede también suceder, pero estoy segura de que necesita sí o sí una supervisión humana. Necesita alguien que diga, che, esto está demasiado correcto y es un embole. No me mueve ni una fibra, porque no encuentro el error, porque no encuentro algo que me llame la atención, ¿no? Deja de ser humano, digamos. Claro. Dejaría de ser humano. No permite, digamos, no sé cómo se logra una innovación si no hay error, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de las cuestiones que se descubrieron, sobre todo, además en el arte y qué sé yo, están ligadas a algo que no es voluntario. ¿Y cómo se maneja lo no voluntario con una máquina? No lo sé. O sea, tal vez sí, me voy a querer comer las palabras en 5 años, tal vez, de lo que estoy diciendo. Pero creo que hay algo, el factor humano, no sé, por ejemplo, en el estudio de grabación. En la interpretación. Interpretación. Sí. Che, eso que se te quebró la voz y está técnicamente mal, ¿no? Pero eso me dejó a mí ver algo de tu humanidad que va a cautivar, que seguro que le va a venir bien. Y esa es una cuestión, es un criterio humano. No sé hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial respecto a este tipo de sutilezas. Quizás simule eso como, bueno, quiero cantar con la voz quebrada. Puede ser, puede ser. Pero más allá de todo, también creo que hay una cuestión ética respecto a todo esto, sobre todo lo que está ligado al arte, y ni que hablar después en la política y todo eso, ya veremos qué pasa con todo eso. También que los límites ahí todavía están muy difusos y que, bueno, de alguna manera se va a tener que ordenar, como todo cambio, ¿no? Pero siempre que hubo un cambio se temió, incluso en la revolución industrial, ¿no? No, nos quedamos sin trabajo, ¿no? Cuando estaban las máquinas que automatizaban todo el trabajo, ¿no? El fordismo y demás. Bueno, no fue así. Creo que más que mucha gente se quede sin trabajo, lo que más me asusta a mí también, en todo caso, es esto que te digo, que cuando se empiezan a cruzar límites que están más ligados a lo ético, ¿no? La toma de decisiones de algunas cosas y qué sé yo. O sea, eso no sé cómo se va a regular. Para mí todavía está por algo supuestamente detuvieron el avance de las investigaciones para ver cómo se regula eso, ¿no? Sí. No lo sé. Y respecto a los derechos también, ¿no? Puede ser como un peligro porque... Y sí, ya está empezando a pasar, ¿no? Que te dicen... la otra vez escuchaba un podcast, no, es un programa de radio de Miguel Rep que se llama El holograma y la anchoa, que bueno, tiene entrevistas que son
interesantísimas, y hay todo un colectivo de artistas plásticos que están empezando, bueno, que se juntan para discutir justamente estos temas, ¿no? De qué pasa con los artistas que principalmente basan su arte sobre lo digital, y aquellos y aquellas que van a la red a componer algo, entonces dicen, bueno, yo quisiera tener un cuadro con el fondo tipo Van Gogh, con unas líneas digamos, tipo Picasso, y entonces se crea todo eso. Todas las indicaciones. ¿Y dónde están los derechos ¿no? de todo lo...? No sé, creo que todavía hay que pensar, repensar, discutir sobre todo esto en términos filosóficos, éticos. O sea, creo que tiene que haber una vuelta a ese tipo de conocimiento, ¿no? Para poder entender cómo se avanza con eso, porque se va a avanzar. Va a suceder. Va a suceder. Está sucediendo. Está sucediendo. Claro. Entonces, creo que merece mucho ser discutido, mucho, porque solo nos va a salvar de las malas praxis y de algo el consenso, si hay una conciencia sobre lo que está sucediendo y si se puede entender como, che, esto es una porquería. No sé, por ejemplo, pienso en el cigarrillo, cuando avanzó en un momento la industrialización. Y al principio todo el mundo fumaba y lo veías en todos lados, y en el consultorio del médico te atendía fumando, y en el avión se fumaba, y durante muchos años fue así, hasta que se logró, con mucho tiempo y muchas muertes y todo eso, pero bueno, se logró un consenso sobre lo malo que es. Después hay gente que lo dice, sí, está bien, no estamos hablando de coartar libertades, sino de tener conciencia y de poder elegir y de poder regular algunas cuestiones. Bueno, creo que finalmente pasó un poco eso con el cigarrillo, ¿no? O sea, fíjate cómo, no sé, se me ocurrió ese ejemplo y digo, capaz que puede llegar a suceder algo parecido. Al principio es un descontrol y todo el mundo lo usa y es como un caos, y después se ordena. Es una cuestión de regulación, entonces, ¿crees que hay que estar como muy atentas ahí a...? Sí. A ver, qué cosas sí, qué cosas no. Claro. O sea, tratar de aprovechar lo positivo que tenga. No, nada está bueno de eso, ¿no? Hay cosas que sí, pero bueno, al principio van a pasar las dos cosas. Nos vamos a quedar sin trabajo algunos, o sea, se van a simplificar muchas tareas, pero bueno, de a poquito creo que hay que encontrarle la vuelta a esto. Tenés más de 20 años de trayectoria, ¿no? ¿Hay alguna crítica que tengas para hacerle a la industria de la música? Sí, creo que las dije antes, pero sí, la falta de oportunidades, la falta de apertura hacia las mujeres, la insistencia con algunas figuras, no sé, yo pienso, por ejemplo, en Marilina, ¿no? Sí. Lo que le costó, ¿no? Y bueno, ella es como en todo caso algo simbólico, el hecho de que haya llegado, de que llene un Luna Park, de que se haya ganado, es como que de alguna manera... Sí. Que haya un premio, digo, como un reconocimiento. Un reconocimiento, pero ella de alguna manera nos representa a todas, ¿no? O sea, que lo que costó y lo que costó que la industria pudiera verla. Y bueno, es una elegida, pero debería pasar mucho más eso. Debería poder abrírsele más el camino a muchas mujeres que bueno, sin alguien que realmente venga, porque hacerla de abajo, y la estamos haciendo todas de abajo, pero llegar es muy difícil. Entonces eso. Y después, bueno, esto es como algo como desde muy arriba, y de muy abajo. Yo te cuento que cuando empecé me dijeron que yo no era apta para ese trabajo porque era mujer. Entonces, imagínate, las cosas cambiaron un montón. Hoy nadie te va a decir, creo yo, o van a ser muchos menos los que van a decir una cosa así. Pero sí, hace falta eso, más reconocimiento para que quienes también quieran empezar este camino no les sea tan agobiante y tan duro, digamos. Duro es de por sí para todo el mundo, para hombres y para mujeres, o sea, trabajar y mantenerse y conseguir oportunidades para todo el mundo, pero
10 veces más para las mujeres que para los hombres. ¿Conoces experiencias de otras mujeres en otros países de Latinoamérica o del mundo? Creo que acá estamos mucho mejor que en un montón de países de Latinoamérica. Sí. Acá estamos muy de avanzada con un montón de cosas. Con el tema de las leyes, con el tema de los derechos, con el tema de incluso de las oportunidades. Todo esto que te estoy diciendo es mucho peor en otros países de Latinoamérica. ¿Incluso en estos años? Sí, me animo a decir que hablo con colegas de la región. No puedo decir, no sé, en Europa cómo será. En Estados Unidos está mucho más abierto. Hay un montón de otros derechos que, fíjate lo que está pasando estos días, que hubo un retroceso enorme respecto a la ley de aborto, al aborto que ya estaba aprobado en un montón de estados y ahora hay un retroceso en eso. Eso habla un montón de otras cosas, ¿no? De otros derechos y otros derechos que están en un estado de regresión. De regresión. Por eso nunca digas, cantamos victoria y esto ya está bien. Es todo el tiempo hay que estar cuidándolo y hay que estar trabajando. Como todos los días, digamos, en cada oportunidad que se pueda. Sí, pero creo que es más duro el machismo en otros países de Latinoamérica que en Argentina. Mirá que acá hay de todo, pero sí, es más difícil en otros países. Bueno, tengo algunas frases tuyas también de lo que encontré de entrevistas. En una decís, el tiempo en el que a mí me tardaban en llegar las posibilidades laborales y salariales era muy distinto al de mis compañeros, que eran varones, ¿no? Y después otra de las cosas que decís que es el trabajo en la industria de la música es una ocupación de privilegios. ¿En qué situación te encontrás hoy respecto a esto? Es una situación de privilegio, porque claramente, pero sí, estoy trabajando, estoy dirigiendo un estudio público y federal, digamos, tengo un reconocimiento ahora, después de 23 años de carrera. ¿Y cómo lo vivís? Porque hubo un momento, gran parte de tu vida en el que eso no estaba. No, y cómo lo vivo, tratando de generar políticas que permitan el acceso a lo que yo tengo acceso para otras personas. Digamos, me caliento, trabajo todos los días viendo cómo puedo generar una mejora en la vida de otras personas, ya sea generándoles conciencia o permitiéndoles, a través de programas, a través de proyectos, el acceso a, por ejemplo, poder grabar en este estudio, ¿no? El año pasado hicimos un documental aquí mismo en el CIAM, que se llama 2 días en la vida y que retrata, digamos, durante 2 días abrí el estudio para que 4 mujeres pudieran grabar a 4 compositoras y músicas, 4 temas sobre temáticas cercanas al feminismo. Y bueno, eso es una manera, digamos, de abrir el juego, de mostrar, de visibilizar. O sea, estoy a full con eso, tratando de ver cómo puedo seguir visibilizando y abriendo caminos a donde no se llegó, insistiendo, ahora que tengo una situación de más visibilización, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde puedo ir para que después esto quede despejado? Y yo en algún momento voy a querer hacer otras cosas, por ahí me voy a cansar de todo esto y voy a querer descansar, pero me encantaría que pudiera haber una legión de mujeres y de chicas que se animen a hacerlo, que no tengan miedo, que no se sientan con menos capacidades. Entonces, bueno, todavía estoy en esa construcción de privilegio por eso, porque tengo más herramientas. Ese es el privilegio. Claro. Poder ver las cosas un poquito como en una panorámica y tener más herramientas. Entonces, eso es, más contactos, más herramientas. ¿También consideras que es un oficio que es difícil de hacer en relación a otros? Mirá, yo no sé, creo que por ahí un carpintero, un oficio, ¿no? Aprende durante un par de años, se va mejorando y hasta que se muere, y si sigue diciendo eso, puede ir
creando su propio estilo y mejorando, puliéndose para usar algo del mismo campo semántico. Pero lo que sucede en la industria de la música es que por más que vos mejores, vos creas que vas mejorando, necesitas sí o sí ampliar tu campo de clientes o de artistas con los que trabajas, y eso es posible a través de los contactos. O sea, entonces necesitas contactos. Yo no sé, también el carpintero necesita contactos, pero digamos, acá para seguir creciendo necesitas porque pensaba poder expandirte de esa manera. En esto que decías del privilegio, lo pensaba en ese sentido, como que bueno, más allá de todo, quienes tienen contactos también, o quienes están cerca, o incluso, no sé, en los estudios, como fue tu caso, que es como casualmente tenías una pareja que en ese momento estaba trabajando y quizás si no hubiese sido eso... No hubiera sido posible. En realidad yo ni lo estaba pensando, no es que tenía ganas y no supe cómo. Yo venía trabajando y me dijo, che, vos serías buena para esto, ¿te parece? Y no tenía ni idea, me presentó eso, un universo completamente nuevo y dije, me gusta. Pero porque de hecho fui a golpear las puertas de todos esos estudios, no es que, bueno, fíjate si me podés meter en el estudio y ya, no, me recontramoví, hablé con todo el mundo, o sea, el estudio, ahora me empiezo a acordar, El Cielito, que quedaba lejos, o un montón de otros estudios, no me daban ni pelota. Y de ahí, después de un año, me escucharon, ¿no? Pero porque también estaba ese contacto, fíjate lo que son los contactos. Claro. Sí, es que eso pensaba, digo, como bueno, es una situación de privilegio que quizás al ser mujer las barreras son muchas más. Sí. Pero que también otros varones que también trabajan en la industria también hablan de esto, como que es muy difícil subir, escalar, que te respeten, que haya un reconocimiento al trabajo. Dificilísimo, y cada vez somos más, además de eso, ¿no? Está bien, cada vez hay más música, entonces todo crece más o menos a la par, pero la cantidad de carreras que se abrieron respecto al sonido, a la producción musical, son, pero infinitas, son muchísimas. No sé, hay 5 o 6 universidades o más públicas que tienen carreras relacionadas al sonido y a la producción, privadas ni que hablar. No, entonces salen un montonazo de técnicos, técnicas, productores y productoras que bueno, ¿cuál es su... ¿A dónde apuntan? ¿Cuál es su campo? ¿Cuál va a ser su campo laboral? Y bueno, y es dificilísimo. Y crecer implica tener contactos. Bueno, como para cerrar, que me comentes un poco cuál es el trabajo que realizan acá en el Centro de Investigación en Audio y Música. Bueno, el CIAM es, como te decía hace un ratito, es un centro que tiene 2 estudios de grabación y mezcla, que es un espacio público y federal, lo cual lo hace único, porque hay otros estudios de grabación, pero que no son federales, a veces son públicos y no son federales. Entonces, lo que estamos intentando en esta gestión es poder federalizar, poder democratizar el acceso al estudio a través de convocatorias y a través de la presentación de proyectos especiales. Entonces, estos proyectos tienen que tener una base obviamente cultural, musical y no individual. Digamos que van en busca de una visibilización de la labor colectiva. Entonces, bueno, tuvimos proyectos, como te digo, de quienes se presentaron a grabar esa vez en el estudio, en el documental 2 días en la vida, eran parte de un colectivo de mujeres que vienen militando justamente por la inclusión de mujeres en espacios musicales y demás. Lo mismo las chicas, las técnicas son parte de la red multisonora. Es todo un trabajo de colectivos.
Tuvimos también un proyecto de la comunidad afrodescendiente en Buenos Aires. Tuvimos un proyecto de la orquesta sinfónica, una orquesta sinfónica exclusiva de mujeres que se llama Celia Torrá, que hacen un trabajo también social muy importante en el conurbano. Hace unas semanas también grabamos a unas comparsas de Jujuy, visibilizando el trabajo que hacen algunas asociaciones civiles en el norte. Entonces todo está enfocado hacia lo social y lo colectivo, estos proyectos que estamos llevando adelante. Te diría y tratan de que sea federal, o sea, de poder estar atentos a las propuestas que surjan sí, claro, de las distintas provincias. Por eso, por ejemplo, estuvimos esta gente de Jujuy. Y bueno, después ni que hablar de los proyectos más grandes de los cuales se ocupa el CIAM, que eso nos llevan unos cuantos meses, que es la convocatoria, el nuevo cancionero federal. Digamos, eso es una convocatoria abierta en el que se presentan artistas de las 6 regiones, porque de todas las provincias, pero a veces, digamos, hay provincias que no mandan muy poquitito. Entonces, bueno, sí nos aseguramos de que haya cupo de todas las 6 regiones culturales del país. Este es un proyecto que estamos llevando adelante junto con INAMU también. Entonces eso también nos ayuda a llegar más fácilmente a ahí las tienen provincias. Una base de datos que te permite, todos los inscritos. Y de difusión también, porque a veces lo que podamos llegar a hacer desde acá no llega, digamos, la gente no llega a enterarse de lo que estamos haciendo. Entonces es importante eso, ¿no? También poder estar asociadas con entidades que aseguren, ¿no? una llegada al resto del país. Bueno, te agradezco un montón por favor, por tu un placer. tiempo, súper interesante. Me alegra un montón poder hacer esta entrevista y bueno, espero que lo hayas pasado bien. La verdad que sí, gracias a ustedes por haber estado, gracias a vos. Muchas gracias por escucharnos. Búscanos en Instagram como @Industria Musical Argentina y seguinos para enterarte el lanzamiento de los nuevos episodios. Soy Florencia Sosa y esto fue Diálogos con productores y productoras musicales. Hasta la próxima.